¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ordóñez y la ponencia se intitula ¿Es posible la teoría musical sin los instrumentos? Teoría, tecnología y práctica musical. Usualmente se piensa a los instrumentos en términos de ejecución y creación musical, pero pocas veces se repara sobre su papel en la producción del conocimiento teórico de la música. Se asume que los instrumentos y artefactos pertenecen al mundo de la racionalidad técnica, es decir, se les concibe como medios para llegar a un fin determinado con anterioridad, que produce habilidades, pero no conocimientos. Por otra parte, se concibe al conocimiento como independiente de la materialidad y de la práctica, y por otra, se considera la creatividad como un proceso eminentemente intelectual que precede a la acción. Argumentar sobre la importancia de los instrumentos y artefactos en la conformación de la teoría musical es nuestro objetivo. Para ello, se abordará brevemente la reflexión de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la tecnología sobre el papel que tienen los instrumentos y artefactos en la producción del conocimiento científico. Con base en estas consideraciones, busco establecer una similitud entre los artefactos de la ciencia y el papel que tienen los instrumentos en la producción del conocimiento teórico de la música. Nuestro camino será primero exponer el giro práctico en la producción del conocimiento científico, en segundo lugar, argumentar sobre la importancia de los instrumentos y artefactos en la producción de conocimiento, posteriormente mencionar cómo a través de los conceptos de práctica y objeto epistémico podemos aplicar un marco similar para explicar la elaboración de conceptos y teorías en el campo de la música. Y finalmente, ejemplificarlo con la innovación funcional de la guitarra barroca como un elemento fundamental para el establecimiento de la teoría armónico-tonal. Nuestra hipótesis es que los saberes tácitos, patrones de acción, técnicas y habilidades que tienen una base tecnológica se integran irremediablemente a los conceptos y las teorías tanto en la ciencia como en la música, lo que permite construir marcos teóricos ad hoc que explican y valoran los componentes y resultados en ambos campos. El conocimiento científico se ha caracterizado como una evaluación de objetividad absoluta sobre los hechos que suceden en el mundo. Estos conocimientos, que no están supuestamente supeditados a contextos sociales e históricos, se sistematizan en teorías. Así, se considera que hay una acumulación lineal de conocimiento que permite trazar una ruta necesaria de progreso hasta la actualidad de la ciencia. Pero desde finales del siglo XX se ha cuestionado si el conocimiento científico es completamente objetivo en su correspondencia entre hechos y teorías. Como consecuencia de este debate, se ha postulado que cada disciplina desarrolla diferentes formas de proceder en sus indagaciones y en la evaluación de sus evidencias. Por ejemplo, un hecho en las ciencias naturales, como la masa, la fuerza gravitatoria o la fotosíntesis, existe independientemente del observador. Mientras que para las ciencias sociales, los hechos como el dinero, la nacionalidad o los artefactos solo existen en relación con quien lo observa o lo usa. Así, se considera que la ciencia consiste más bien en un conjunto de prácticas heterogéneas que se explican a través de su interacción social e histórica y que ello influye en la consideración de cuáles son los fenómenos problemáticos que deben explicarse y los tipos legítimos de respuesta. Por ello, la ciencia, más que un conjunto de teorías que son verdaderas universalmente, se le considera un conjunto de prácticas con sus propios métodos y maneras de hacer, técnicas, modelos y experimentos que permiten avanzar en el entendimiento del mundo. Es en este contexto de la ciencia como práctica que los instrumentos, artefactos y técnicas adquieren una gran relevancia, porque muchos de los procedimientos utilizados en la investigación científica, como los experimentos y las mediciones, tienen una base tecnológica que
que generalmente se implica en los modelos de la ciencia al indicar los límites de lo posible en los procesos y los resultados. Por ejemplo, el medidor de calor, un artefacto que permite conocer la relación entre presión y volumen en un motor, fue muy importante en el diseño de la máquina de vapor, el establecimiento del concepto de trabajo en física y el desarrollo de las leyes de la termodinámica. El estrecho vínculo entre tecnología y teorías científicas hace difícil determinar hasta qué punto la carga teórica de las observaciones está basada en los propios instrumentos o hasta dónde los artefactos son resultado de las propias afirmaciones teóricas. La generación de conocimiento científico es en parte producto de los instrumentos que lo demuestran, pero al mismo tiempo los instrumentos son la materialización de las teorías. Concebir al instrumento como la encarnación física de una teoría y al mismo tiempo como fuerza impulsora en el proceso de adquisición de conocimiento deriva en el concepto de objeto epistémico. El instrumento no es una simple extensión de la teoría o un medio pasivo y transparente, sino parte central de una red discursiva de representaciones, sistemas experimentales, disciplinas académicas, programas institucionalizados que median nuestra interacción con el mundo. De manera similar al instrumento científico que valida las afirmaciones teóricas en el terreno de la experimentación empírica, en la música existen redes discursivas que dan forma a las prácticas y los conocimientos teóricos. En ella, el instrumento musical que produce y controla el sonido contribuye de manera significativa a dar forma a las teorías musicales. El monocordio, por ejemplo, permite hacer ciertas demostraciones a partir de longitudes de una cuerda como representación visual y sonora de intervalos en el marco pitagórico. La teoría musical, como el dominio audible que demuestra la universalidad de las proporciones numéricas, explicó los fenómenos del mundo perceptivo, al menos hasta la comprobación empírica que hiciera Vincenzo Galilei en el siglo XVII. De manera similar, el piano moderno anima a hacer otras demostraciones al ayudar a establecer la difusión y la aceptación plena del sonido del temperamento igual, las tríadas y la notación como una unidad que pone en primer plano ciertos aspectos importantes de la música tonal. En ambos ejemplos hay una doble función del instrumento, como una herramienta para generar sonido y como medio que da forma al pensamiento musical. Así, el tipo de música que se puede representar y el potencial que se puede desarrollar está ligado a los medios visuales y auditivos de representación. El monocordio es lo epistémico dentro de una red discursiva que se enfoca en la música en términos de intervalos, mientras que el fuerte epistémico del piano está ligado a un universo musical que conceptualiza las tríadas no en términos de estructuras interválicas, sino más bien en términos de entidades perceptivas. Pero el ejemplo al cual me quiero enfocar es el papel de la guitarra barroca en la conformación de las funciones armónicas. A finales de 1500, la composición basada en una lógica horizontal de melodías que había reinado hasta el Renacimiento fue desafiada por un nuevo concepto, la armonía. Los acordes y el pensamiento vertical y simultáneo de los sonidos se convirtió de manera paulatina en el nuevo punto de partida de la composición. Se transitó del sistema modal al sistema tonal, modo mayor y menor, funciones armónicas, inversiones de las tríadas, modulación, cadencias, etc., que se estableció definitivamente en el siglo XVII en el barroco. Ningún instrumento representa mejor esta radical transformación del lenguaje musical que la guitarra barroca, que estuvo al frente de esta estética revolucionaria. La guitarra barroca no es una innovación radical ni un cambio cualitativo o discontinuo, sino más bien una innovación incremental o adaptativa con marcadas afinidades
con la tecnología que le precede, la vihuela. Su estructura y afinación permite trasladar los acordes a lo largo del diapasón, rasgueando todas las cuerdas, lo que propicia la homofonía, es decir, una textura armónico-rítmica donde las voces se mueven en paralelo. El éxito de la guitarra reside en la reconceptualización de la función del cordófono de cuerda punteada al realizar acordes rasgueados, función entendida como el uso apropiado, el uso institucionalizado que produce una nueva normatividad. Tenemos un proceso de institucionalización de la guitarra barroca en un contexto de ambigüedad del lenguaje musical a principios del siglo XVII que va a dar un tremendo auge a la innovación funcional de la guitarra al permitir nuevos patrones de uso que dieron forma a su técnica y repertorio. Por otra parte, el alfabeto, que indica y codifica la digitación de los acordes en el diapasón mediante letras y números, refleja las posibilidades de combinar los sonidos a partir de la propia estructura del instrumento y denota una comprensión distinta de la música al agrupar los sonidos en un sistema de tríadas para acompañar bailes y canciones. La investigación sobre el desarrollo de la monodia ofrece evidencia de que la guitarra ejerció más influencia de lo que se había imaginado sobre los orígenes del bajo continuo. La forma lírica de la canción secular del siglo XVII vincula el verso con las estructuras periódicas musicales a partir de una mayor frecuencia cadencial, cuyo origen está claramente situado en el lenguaje armónico de la guitarra rasgueada. Muchas de las piezas a finales del siglo XVI tenían una orientación armónica 1-4-5, un siglo antes de la elaboración teórica de las funciones tonales. La conexión entre la guitarra y la teoría armónica funcional de Rameau es la regla de la octava de François Campion, que consiste en una técnica de realización del continuo descrita en su tratado de guitarra. Rameau conocía bien el tratado de Campion, que claramente implica los conceptos explícitos por Rameau. La regla de la octava consiste en una serie de escalas en todas las tonalidades mayores y menores, ascendentes y descendentes, con cifra que muestran la armonización de cada grado dentro de una octava. La regla de Campion es la representación de la tonalidad armónica funcional en un estado puramente práctico, influenciado por la experiencia de Campion como guitarrista. Lo que tenemos aquí es una transición de una práctica guitarrística a una teoría armónica abstracta basada en reglas simples que se pueden aplicar universalmente. La relación entre instrumento, práctica musical y teoría es muy compleja, pero en el centro de esta relación se encuentra presente la influencia de los tratados de guitarra para la construcción teórica de la música. El enfoque práctico basado en las propiedades físicas del instrumento para hacer acordes y que está representado en el alfabeto es anterior a cualquier formulación teórica. En este sentido, tenemos una práctica novedosa que superaba las estructuras teóricas existentes al menos 100 años antes de la formulación de sus principios en el siglo XVIII. Un fenómeno similar a la invención del medidor de calor que antecede a la máquina de vapor o a la termodinámica. Reconocer el poder de los objetos materiales en contraste con las ideas y los conceptos como fundamento del proceso de adquisición de conocimiento es muy importante para entender cómo éste se produce. En las prácticas científicas, los instrumentos tienen un papel relevante en la elaboración de conocimiento, debido a que permiten construir y fundamentar ciertas afirmaciones. La innovación funcional de la guitarra barroca edificó una normatividad que constituyó al instrumento y al mismo tiempo dio forma a nuevos propósitos creativos al propiciar una nueva práctica musical, habilidades y conocimientos que fue fundamento para el cambio del lenguaje musical del siglo XVII y el establecimiento de la teoría armónico-tonal. Podemos concluir que el instrumento musical es un objeto epistémico
al ser un participante activo que propicia conocimientos que emergen en interacción con las prácticas reales. Así, al producir sonido, el instrumento también produce conocimientos sobre la música. Al igual que en la ciencia, en la música el instrumento no es pasivo y transparente, sino que posee agencia y un papel activo en la construcción de acciones, ideas y teorías sobre la música. Avanzar hacia una teoría musical que tome en cuenta las prácticas reales, cuestiona la dualidad sujeto-objeto y permite dar forma a nuevas maneras de entender la música. Muchas gracias.